Desde septiembre del año pasado empezamos a coleccionar los monitos de Harry Potter de la marca Spin Master. Los monitos, los sets, y en la Navidad pasada pudimos comprar el castillo de Hogwarts. Está padrísimo, lo sacamos de su caja, lo jugamos y ya tiene un espacio especial en esta casa. Todo muy bonito, sí, sí. Pero díganme ustedes, ¿qué voy a hacer ahora con todo esto? Todas las cajas son un montonal y la verdad es que yo no tengo corazón para mandar esto al reciclado, porque miren los diseños tan bonitos que tienen, hasta parecen sacados de un anime. Y Ron parece idol coreano. Pero también hay muchos detalles en todas las cajas que digo, no, es que no puedo tirar esto, pero tampoco puedo conservarlos porque son demasiadas. Y lo que menos hay en esa casa es espacio. Así que se me ocurrió una idea bien loca. Las voy a convertir en tarjetas coleccionables para tener el recuerdo de estas cosas tan lindas. Y pues acompáñenme para ver qué cosa sale. Lo primero que hicimos fue un moldecito tamaño tarjeta estándar en cascarón de huevo, que yo creo que es un cartoncillo bastante rígido y lo podemos manipular sin que se deforme tanto. Y empezamos con la caja de Luna, que es el set de cuidado de criaturas mágicas. Y pues lo primero que hicimos fue despegarla y desarmarla y partirla en pedazos para poder manipularla mejor. Con ayuda de nuestro moldecito empezamos a ver qué parte de la caja queremos conservar, qué ilustración, qué imagen podría embonar en la tarjeta bastante bien para que la tarjeta quedara muy cool. Al principio las marcaba con lápiz, pero no, o sea, por más buena punta que tuviera el lápiz no se marcaba tan exacto, entonces ya después lo hice con el cúter con mucho cuidado. Y pues corté las marcas con ayuda de una regla y un cúter muy filoso, porque el cartoncillo es bastante grueso, tiene 3 capas, pero el chiste es que la primera, donde esté la ilustración, salga bien. E hicimos lo mismo con las cajas del set de clase de pociones y clase de encantamientos. Ahora sigue la caja más grande, es la del castillo. Yo no sé por qué razón me senté en ella, accidentalmente claro, y le hice unas arrugas muy feas, pero esperemos poder salvar las imágenes. Viendo el formato que tiene la imagen del castillo, yo creo que las tarjetas van a salir en forma horizontal para poder salvar la mayor cantidad de ilustraciones. Esta caja de un costado tiene una imagen súper grande y clara de Harry Potter que emociona mucho conservar. A ver dónde la pegamos. Y pues lo que hicimos fue lo mismo que las otras cajas, fue desarmarla y recortarla porque tiene piezas muy grandes. Y vean nada más el letrero que salió, grande y limpio. Wow. Iba a poner el video de cómo recorté las tarjetas, pero estaba tan concentrada en hacerlo bien que no me di cuenta que metí la cabezota en la cámara y no salió nada. Pero bueno, así quedaron las tarjetas. El siguiente paso es un poco enfadoso, pero muy necesario para que estos cartoncitos sí parezcan tarjetas de colección, y es quitarle el exceso o las 2 capas extra que tiene de cartón. Creo que uno es craft y el otro es corrugado. Al principio sí hice un cochinero, pero ya agarrándole la onda sale la pieza completa y hasta terapéutico es, porque queda súper limpio. Hasta ya poco a poco nos acercamos a que se vea más como tarjeta. Y con el sobrante o la rebaba que le queda de cartoncito, se lo quité con un pedacito de la navaja del cúter. Y unos pelitos que salen de la tarjeta se los quité con cuidado con tijeras para no cortar la tarjeta. Ahora todas están delgadas y limpias. Sí, me emociona mucho porque ahora sí parecen tarjetas, no solamente cartoncitos recortados. En la computadora armé este diseño como tipo mosaico, utilizando estos dibujos tan lindos que solo tienen las cajas de Spin Master. Y lo imprimí en papel calcamonía para pegárselas al reverso de las tarjetas y no se vea el cartoncito. Yo no soy experta armando este tipo de diseños,
Pero si te gustó y te late hacer lo mismo que yo, te comparto el archivo de forma gratuita. En la descripción de este video les dejo el link de descarga, pero recuerden que solo es para uso recreativo, nada de vender ni de lucrar, porque si no nos carga el payaso a todos. La pieza de papel calcamonía la recorté sobrada porque no confío en que las tarjetas me hayan quedado perfectamente octogonales, así que para que no se asome en ninguna parte del cartoncito lo hice así. Y ya quedaron así. Me gustó mucho porque ahora sí se ve como tarjetoso. Con el estampado en la parte posterior me gustaba mucho cómo quedaron. Ya por último de las cajas rescaté estos letreritos, dibujitos, logotipos. Y se me ocurrió adornar poquito las tarjetas, por ejemplo esta de Harry que sacamos del set de la clase de pociones, le pusimos su letrerito de clase de pociones, unos lentecitos y un dibujito de la poción de Felicity. También del set de Luna de cuidado de criaturas mágicas, le pusimos su letrerito y un Crystal Baby y sus lentecitos por acá como si fuera moño o algo así, y se los pegué con pegamento en barra. Y ahora sí, el momento que tanto esperé y añoré desde que se me ocurrió esta onda, y es poner las tarjetas en un coleccionador. Oh sí, y más porque las vamos a poner como en grupos. Aquí en esta hoja vamos a poner todas las que sacamos de la portada de la caja del castillo, que tienen más o menos el mismo formato, imagen completa, sin marcos ni nada, y estos logotipos que también salieron de la misma caja completaron esta primera hoja bastante bien. Me gustó muchísimo, y más porque le das la vuelta y se ve este estampado, o sea, no se ve el cartón. Eso está muy padre. Aquí en la segunda hoja vamos a poner también en grupos, y salieron de 3 en 3 perfectamente bien, como este primero son de los 3 sets de Harry, Luna y Hermione, con sus decoraciones más o menos siguiendo el mismo formato, y el segundo bloque es de estas 3 imágenes, claro, del Río de Oro. Las imágenes caricaturizadas quedaron súper bien, los 3 ahí juntitos. Y el último es de un diseño más o menos basado como en el logotipo de Magical Minis. En las mismas cajas encontramos un montón de logotipos de Harry Potter y del mundo mágico, y por ejemplo a estos pedacitos les pegué también calcamonía, la parte posterior, y los hice separadores, y claro, tenía que ser de Hufflepuff porque esa es mi super casa. ¿Cuál más si no? Y pues se pueden hacer un montón de aplicaciones, depende de la imaginación de cada quien, porque la verdad es que sí salen un montón. De todas las cajas que tenía, solo me quedé con una, que es medio transparente, y ahí voy a poner todos los monitos de esta colección. Es la única que voy a conservar. Bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Es la primera vez que hago algo así. La verdad es que me abrió un mundo de posibilidades, porque no solamente nos gustan los álbumes y las cartitas, sino también nos encantan los juguetes, y tenemos un montón de cajas de un montonal de colecciones, pero es buena alternativa para no almacenar tantas cosas. De hecho, ya le eché el ojo a la caja del horno de mis pastelitos, unas cajas de Penny Pond, de Polly Pocket y unas de He-Man, pero creo que de estas últimas sí me cuelgan si las agarro. Ok, nos vemos hasta el próximo. Recuerden suscribirse, darle like, y cuéntenme en los comentarios si ustedes harían lo mismo con alguna caja de su colección. También se me viene a la cabeza las de Lego, estaría
estaría interesante. Ok, hasta luego y felices colecciones.